El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Justo a la hora en que los duendes de la ciudad se niegan a la siesta, la agrupación Vamos al Agua se complace en presentar Bitácora, un programa que aborda la cultura, la historia, el deporte y el turismo del mar y los ríos de la Argentina. Con ustedes, sus conductores, Beatriz Cirigliano y Ezequiel Guerrero. Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias por la convocatoria. Te hemos convocado para que nos cuentes un poquito, porque este programa lo estamos dedicando a la Patagonia y en Muy bien. ese objetivo de destacar personalidades bastante desconocidas o poco públicas de nuestra historia y de nuestro país. Hoy desde la Patagonia hemos elegido a Luis Piedrabuena, al comandante Luis Piedrabuena, por considerarlo, como ya lo explicarás vos, una de las personalidades más importantes que tiene que ver con la conquista y la exploración de la Patagonia de nuestro país. Así que, si te parece, contanos un poquitito quién era el comandante Piedrabuena, así empezamos a conversar. Con todo gusto, Beatriz. Nuevamente, muchísimas gracias por su convocatoria, por el espacio radial que me asignan, así que la verdad muy contento por compartir con toda la audiencia, unas referencias sobre quién fue este personaje tan particular de nuestra historia, don Luis Piedrabuena, quien realmente fue un personaje muy, muy particular, que tuvo realmente un significado muy importante, realmente muy importante, en lo que se refiere al conocimiento y a la defensa de nuestra soberanía en los vastos territorios de la Patagonia y del Atlántico Sur. Don Luis Piedrabuena nació en la localidad de Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1833. Cabe aclarar que en ese momento Carmen de Patagones era prácticamente la única población que existía en el sur de nuestro país. Además de ser en ese también la única, la más antigua que quedaba, porque en las épocas españolas que estaba todavía ahí, era la única que quedó. Efectivamente, de las distintas fundaciones españolas de la segunda mitad del siglo XVIII, Carmen de Patagones, que quedan a más de 900 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, constituyó efectivamente una de las pocas localidades que se conservaron del proceso de colonización española en el Atlántico Sur en la segunda mitad del siglo XVIII. Había sido fundada hacia 1779 y allí justamente nació el protagonista de esta charla, don Luis Piedrabuena, el 24 de agosto de 1833. Bueno, sabemos que Luis desde chiquito tuvo ganas de ser marino, ¿no? O sea, su vocación le nació temprana. Efectivamente, siendo muy joven, el entorno donde él se vivió y se crió ahí en Carmen de Patagones, cabe aclarar que es una zona muy especial porque allí es donde confluye la Patagonia, el Río Negro, el Atlántico Sur, o sea, en un ambiente muy particular donde se combinaba el río y el Atlántico Sur allí, en esa lejana población del sur bonaerense, realizó sus primeras actividades marineras don Luis Piedrabuena. Obviamente el entorno lo ayudó mucho, un ambiente fluvial, marítimo, estrechamente ligado a lo que es la navegación. Él justamente se dedicó desde muy joven, prácticamente desde pequeño, a incursionar en muy sencillas embarcaciones, que incluso en balsas o en botes que él mismo fabricaba de manera muy tosca, pero de manera muy audaz, para lanzarse a navegar por el Río Negro e incluso llegar hasta la desembocadura del Río Negro y penetrar en el Atlántico Sur. O sea que desde muy niño se dedicó con vocación realmente, una gran vocación náutica y como autodidacta, a aprender por su cuenta lo que son las labores marineras y la navegación. Bueno, después tuvo un maestro. Efectivamente, uno de los tantos navegantes que
navegaban por esas aguas del Atlántico Sur. El capitán Lemon, un estadounidense que se dedicaba a la marina mercante, al transporte de cargas en distintas partes del continente, justamente pidió permiso a sus padres para brindarle una enseñanza especial, ya digamos más de corte profesional en lo que es la actividad náutica. Solicitó a sus padres autorización para incorporarlo a su buque, llevarlo con él justamente como una suerte de alumno, de discípulo por distintos puertos del continente, e incluso navegaciones que se extendieron hasta los Estados Unidos, de donde era originario este capitán, el capitán Lemon, con quien después, si bien estuvo con él mucho tiempo, aprendió las rudas labores del mar a bordo de la cubierta misma de los buques. En ese momento no existían, obviamente, en nuestro país escuelas de marinería propiamente dichas, pero bueno, aprendió las labores náuticas en la cubierta de los buques, y después, bueno, estuvo un buen tiempo con él, hasta que después por desencuentros con su protector y maestro terminó, digamos, distanciándose y continuando él por su cuenta todas las labores de la navegación. Y cuando él empieza a trabajar por su cuenta, ¿no? Y empieza con todos esos viajes que él mismo organiza, bueno, ¿dónde va a estar su objetivo? Ya dijiste que estaba en la Patagonia, pero ¿de qué manera lo concreta todo eso él? Bueno, justamente con todas las enseñanzas que había adquirido, con toda la experiencia que ya tenía de niño, y con lo que adquirió, la pericia que adquirió junto con el capitán Lemon, y después con otro estadounidense que también lo ayudó mucho y lo tuvo mucho tiempo a bordo, el capitán Smiley, otro estadounidense. Bueno, también, tanto a las órdenes del capitán Smiley como por iniciativa personal, también comenzó a realizar diferentes actividades económicas y comerciales en la Patagonia y el Atlántico Sur, tomando como base de operaciones, por así decirlo, su ciudad natal, Carmen de Patagones, y desde allí realizar diferentes emprendimientos comerciales y económicos por las costas de la Patagonia, el Atlántico Sur, e incluso navegaciones que se extendieron y que comprendieron, por ejemplo, diferentes puntos de la costa patagónica, la Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, las Islas Malvinas, e incluso llegó hasta las denominadas tierras de Graham, al norte de la península antártica, es decir, cumpliendo diferentes actividades, por ejemplo, transporte de ganado ovino y vacuno entre la Patagonia y las Islas Malvinas, estableciendo diferentes emprendimientos, por ejemplo, en la Isla de los Estados, donde estableció una fábrica de aceite de lobos marinos, que él fundó ahí como un emprendimiento comercial, además de dedicarse a la caza de focas y lobos marinos para, bueno, aprovechar los productos derivados de esa caza marítima. Y también, bueno, extendió sus emprendimientos hasta un lugar que va a ser para él emblemático, que va a ser la isla que él denominó Isla Pavón, en el interior del río Santa Cruz, donde llegó en 1859 en sus periplos de navegación y de exploración por esas soledades patagónicas, lo que le significó que el gobierno de Buenos Aires le permitiera asentarse en esa isla, que él denominó Pavón, en el interior del río Santa Cruz, y de alguna forma obtener una suerte de reconocimiento oficial de los gobiernos argentinos de esa época para asentarse en la isla Pavón, ahí en el río Santa Cruz, y también en la Isla de los Estados, que, bueno, conociendo su experiencia en el Atlántico Sur, le permitieron también instalarse en la Isla de los Estados para cumplir diferentes actividades económicas y humanitarias, que ese es un tema aparte, ¿no? Exacto, pero una pregunta, porque si no parece que lo único que hizo Piedrabuena es hacer negocios. Claro. ¿Cómo salimos de hacer sus negocios a considerarlo uno de los grandes baluartes para la ocupación argentina de la Patagonia? Bueno, justamente tenemos que tener en cuenta que en la época en que él desarrolló todas estas actividades, más o menos desde 1850 en adelante, la Patagonia era un territorio prácticamente tierra de nadie, un territorio totalmente desconocido. La única avanzada era justamente su ciudad natal, Carmen de Patagones, y bueno, en el desarrollo de sus emprendimientos comerciales simultáneamente le agregó una inquietud y realmente un sentido de patria muy importante, en el sentido de que él consideraba que ese tipo de actividades que él realizaba estaban estrechamente relacionadas con lo que era el conocimiento
de todos esos territorios. Él era consciente de que esos territorios pertenecían a nuestro país y justamente también acompañando sus emprendimientos se preocupó por profundizar el conocimiento de las costas, de las islas del Atlántico Sur, el interior de la Patagonia a través de la navegación de los ríos de esa región, o sea que fue de alguna manera articulando sus negocios, por supuesto, pero también con una sincera vocación de conocimiento del territorio y de la defensa de la soberanía, a tal punto que él se convirtió prácticamente en una suerte de vanguardia o de punta de lanza de la soberanía argentina en esos territorios que estaban realmente a la buena de Dios y que él se preocupó por difundir en el sentido del conocimiento de esos lugares y estableciendo allí realmente señales de soberanía argentina, por ejemplo, a través de la isla Pavón, donde su emprendimiento comercial se convirtió a su vez en un baluarte de la soberanía. Hizo la bandera argentina, llevó gente para trabajar con él, estableció vinculaciones con los aborígenes de la zona, era muy querido entre los aborígenes de la Patagonia, entre los aborígenes de Tierra del Fuego, de la Patagonia en general, ya que él evidentemente tenía un carisma y una capacidad de liderazgo muy grande entre la gente de mar y también entre las poblaciones aborígenes de la zona, que le permitió atraérselas y realmente encontrar en los aborígenes un apoyo muy importante para el respaldo de la soberanía argentina en la Patagonia, en las islas y en el escenario del Atlántico Sur. Sí, o sea, pero no olvidemos que en ese momento teníamos ya en Tierra del Fuego asentamientos ingleses, no solo en Malvinas, sino que también en Tierra del Fuego teníamos todos los asentamientos religiosos ingleses que iban poco a poco queriendo ocupar el territorio y teníamos también el avance chileno. Efectivamente, es una época también muy particular que va coincidiendo de a poco con la conformación del Estado Nacional Argentino, es decir, es una época también en que la República Argentina de a poco se va definiendo en el aspecto territorial, efectivamente. En las Islas Malvinas, donde Piedrabuena llegó en varias oportunidades haciendo transporte de ganado y de diversas mercaderías, efectivamente, estaba ocupada por el Reino Unido de 1833. Tierra del Fuego también, donde él llegó en sus diferentes navegaciones, también tenía allí una ocupación, una misión anglicana, también en la zona de Chubut, en el interior del Chubut y en las costas de la actual provincia, estaban establecidos los colonos galeses desde 1865, y efectivamente también Chile, que tenía pretensiones territoriales sobre vastas regiones de la Patagonia, concretamente, en principio hasta el río Santa Cruz, donde justamente Luis Piedrabuena había establecido su asentamiento de la isla Pavón desde 1859. Por eso, además, él, en esos viajes y esas recorridas, él dejaba claro que eso era territorio argentino. Llevaba la bandera y el baluarte de decir, estas tierras son argentinas, y iba, como dijiste vos, convenciendo a los que vivían ya, que estaban asentados en el lugar, originarios o no originarios, que el territorio era argentino. Efectivamente, y fue muy enfático en marcar la soberanía argentina sobre esos territorios. Por ejemplo, a los tehuelches les obsequió banderas argentinas para que instalaran en sus tolderías. También flameaba la bandera argentina en su establecimiento de la isla Pavón, e incluso en sus numerosas navegaciones por los extremos del Atlántico Sur, bien al sur del Océano Atlántico. Alcanzó en sus múltiples navegaciones, por ejemplo, el Cabo de Hornos, que él denominó Cabo de las Tormentas por las enormes dificultades que presentaba para la navegación en ese punto extremo, y en uno de los peñascos de ahí del Cabo de Hornos, él marcó, hizo un tosco grabado en las piedras ahí del Cabo de Hornos, señalando textualmente: aquí termina el dominio de la República Argentina, es decir, inmortalizando claramente en las rocas de esa hostil y lejana región que hasta ahí era territorio nacional argentino. Sí, incluso que es muy enfático en reafirmar esos derechos en las regiones más distantes de lo que es el sur del continente y el Atlántico Sur en general. Sí, porque él incluso permaneció encallado y permaneció en la Antártida, en zonas que hoy son
bases argentinas, ¿no? En la península antártica. Efectivamente, en sus diferentes navegaciones, por ejemplo, a la isla de los Estados, que fue uno de sus principales puntos de recalada y bases de operaciones para sus actividades. También alcanzó en diversas ocasiones las Islas Malvinas, e incluso proyectó sus navegaciones más al sur hasta tocar efectivamente la denominada Tierra de Braham, al norte de la península antártica, donde efectivamente hoy disponemos de presencia argentina ahí en la península antártica. O sea, también llegó hasta allí, de alguna forma incorporando de a poco, progresivamente, el conocimiento de esas lejanas regiones a lo que es el conocimiento de nuestro país, de esos territorios para nuestro país. Y además, en sus navegaciones también colaboró con los gobiernos nacionales, prestando asesoramiento y acompañando con los distintos buques que tenía a su mando a exploraciones oficiales del gobierno argentino, que justamente en el contexto de las controversias con la República de Chile se debía conocer con la mayor precisión posible las regiones de la Patagonia que estaban sujetas, por supuesto, a disputa, y bueno, hasta el punto que, por ejemplo, acompañó al perito Francisco Moreno, y que está acompañado por otro oficial de Marina, el subteniente Carlos María Moyano, en sus diferentes expediciones por la Patagonia. O sea que también prestó un importante apoyo a las iniciativas del gobierno nacional para el conocimiento y la reafirmación de los derechos argentinos en la Patagonia. ¿Por qué se lo considera también un ejemplo de rescatista? Bueno, justamente además de estos aspectos que mencionamos de la vida, de la trayectoria de él, también puso un especial énfasis en lo que es la vida humana, un sentido humanitario muy profundo en su personalidad, la salvación de la vida, el humanitarismo, porque en sus diferentes navegaciones tomó contacto con diferentes buques que hacían la navegación por el Atlántico Sur. O sea, hay que tener en cuenta que en la época en que él navegaba por el Atlántico Sur no existía el Canal de Panamá. Es decir, que el Estrecho de Magallanes, la ruta del Cabo de Hornos eran las únicas vías de comunicación marítima entre el Atlántico y el Pacífico. O sea, que era surcado por diferentes buques de transporte, de carga, de pasajeros, que por desconocimiento de las condiciones de navegación en esas rutas, muchas veces sufrían inconvenientes y hasta naufragios. Es decir, que la presencia de Luis Piedrabuena en esas latitudes contribuyó a que estuviera presente en numerosas oportunidades para salvar justamente la vida de los náufragos que, habían encallado o sufrían el hundimiento de sus buques en las aguas del Atlántico Sur. Eso le significó reconocimientos en el exterior que lo hicieron conocido, y bueno, su labor humanitaria fue realmente muy importante por el intenso apego que tenía a la vida humana, a la labor humanitaria y a la seguridad en el Atlántico Sur a través del rescate y la seguridad en la navegación de los buques que atravesaban esa ruta oceánica. Sí, además apoyó muchísimo a los colonos y también rescató y les proveyó de alimentación en momentos difíciles a muchas de las colonias que estuvieron asentadas en Patagonia, lo cual les permitió continuar. Por eso claro, podemos considerarlo, uno de los primeros argentinos en luchar por las tierras patagónicas, islas del Atlántico Sur, como dijiste vos, y Antártida. Bueno, para ir terminando con este pequeño pantallazo de saber quién es el comandante Luis Piedrabuena, terminemos un poquito la nota, explícanos, si nos podés explicar por qué le dan un grado de marina, porque él es civil, pero termina con grado de marina, y quedamos ahí, lo dejaremos para otro momento, el resto de su vida, que es muy curiosa y tiene anécdotas muy, pero muy particulares, don Luis Piedrabuena. Justamente voy a enlazar 3 anécdotas y la pregunta tuya sobre por qué adquiere un grado militar. En 1873, en una de sus navegaciones habituales hasta la isla de los Estados, el buque de su propiedad, el bergantín Espora, naufragó en la isla de los Estados. Piedrabuena y su gente llegó a la isla, se puso a salvo y se encontró que la marea había arrojado el destrozado casco del bergantín Coronel Espora, y ellos estaban ahí en la isla de los Estados.
¿Qué hizo don Luis Piedrabuena con el apoyo de su gente? Utilizó los restos del naufragio del destrozado Bergantín Espora y en 27 días construyó un buque muy pequeño, un cúter que llamó Luisito, con el que volvió desde la Isla de los Estados a Punta Arenas y con el que luego utilizó para numerosas navegaciones tanto de corte económico, comercial como también humanitario. De hecho, con este buque tan particular, con el de Luisito, que construyó con los restos del naufragado Bergantín, hizo 2 salvamentos que le valió el reconocimiento internacional. Uno de un buque alemán, que le significó el reconocimiento del Kaiser, del emperador de Alemania, Guillermo I, que le obsequió un catalejo en un coqueto estuche con una placa recordatoria, y en 1878 el rescate de un buque británico que también le significó el reconocimiento y unos binoculares de lujo del gobierno del Reino Unido con el reconocimiento especial de la reina Victoria. Eso en cuanto a sus anécdotas de su intensa labor humanitaria que proyectaron su nombre, y también de nuestro país, por supuesto, a las principales potencias de ese momento. Estamos hablando del Imperio Alemán y del Reino Unido. Y en el caso de su grado militar, efectivamente él era civil, no era marino militar, no era marino de carrera, obviamente, pero por su actividad en el sur, por el apoyo a los gobiernos argentinos en cuanto al conocimiento de esas regiones, al asesoramiento que brindó a diplomáticos, exploradores y demás, y por su rol en la defensa de la soberanía, se le concedió, en la época de la primera presidencia del general Roca, el grado de teniente coronel honorario de Marina. Digamos, se lo incorporó así al escalafón de la Marina de Guerra, y además se lo incorporó como socio honorario al recientemente fundado Centro Naval. El que hoy todavía, el que tenemos en Córdoba y Florida. Efectivamente, el maravilloso edificio de Córdoba y Florida. Y de alguna forma este tipo de reconocimiento fue muy importante porque, como le dijo uno de sus, que después se convirtió en uno de sus grandes amigos, el doctor Félix Frías, que era embajador argentino en Chile y que colaboró mucho con Piedrabuena en cuanto al conocimiento de la Patagonia, le dijo a don Luis Piedrabuena: quédese tranquilo, Piedrabuena, que tarde o temprano los premios y los reconocimientos llegan. Y así fue cuando el gobierno argentino lo distinguió con este grado honorario de la Marina de Guerra y reconoció su labor integral en lo que es la Patagonia y el Atlántico Sur, muy, muy merecido. Y como última anécdota también, él aprovechó para brindar su experiencia, transmitir sus conocimientos marineros y náuticos a través de la actividad docente, es decir, formó por pedido del gobierno nacional en la goleta Cabo de Hornos, allá por 1878, formó y dirigió una escuela de marinería para formar marineros y personal subalterno para los buques de la Marina de Guerra, o sea que también pudo transmitir toda su experiencia de náutica a la formación de futuros marineros de la flota de la Marina de Guerra. Bueno, Magíster Luis Furlan, le agradecemos profundamente toda la información que nos ha brindado y quedaremos, por supuesto, al habla para continuar con Luis Piedrabuena en cualquier momento de alguno de otros de nuestros programas. Bueno, la verdad, Beatriz, le agradezco muchísimo a usted por la convocatoria, a la audiencia y, bueno, a todos los oyentes en general por permitirme compartir con todos ustedes estas referencias sobre la apasionante y poco conocida vida del comandante teniente coronel honorario de nuestra Marina de Guerra, don Luis Piedrabuena. Muchísimas gracias, Luis. Hasta gracias luego. A usted y nuevamente a toda la audiencia. Muchísimas